Veremos las principales carteleras de boxeo que se llevarán a cabo en el mes de octubre, información de la sede, peleadores, fechas de las peleas, peleas de título mundial. Este mes habrá peleas por los títulos: mini mosca, mosca, super mosca, gallo, pluma, super welter, mediano, super mediano, semipesado, crucero y otras peleas interesantes y de boxeadores de renombre. El sábado 26 de octubre en Manchester, Reino Unido, el británico Jack el Gato Catterall se enfrentará al estadounidense Regis Prograis en una pelea de 12 asaltos de peso superligero. El británico de 31 años llega con 29 victorias y una derrota, mientras que Prograis llega con récord de 29 victorias con 24 knockouts y 2 derrotas. Ambos están clasificados entre los 10 mejores de su categoría. El ganador podría tener una de sus últimas oportunidades de disputar un título mundial. El sábado 19 de octubre en el Stadthalle, en Falkensee, Alemania, el cubano William el Indomable Skull se enfrentará al ruso Vladimir Shishkin por el título vacante mundial FIB, en una pelea de 12 asaltos de peso supermediano. Es el título que perdió Canelo Álvarez por no hacer su defensa obligatoria o llegar a un acuerdo con el retador, en este caso Skull. El cubano de 32 años llega invicto con 22 victorias y 9 knockouts, mientras que el ruso de 33 años también invicto con 16 victorias y 10 knockouts. El sábado 19 de octubre en el Copper Box Arena en Londres, Reino Unido, en duelo de británicos, Adam Azim se enfrentará a O'Hara Davis en una pelea de 12 asaltos de peso superligero. El prospecto británico Adam, de 22 años, llega invicto con 11 victorias con 8 knockouts, mientras que Davis, de 32 años, llega con 25 victorias y 3 derrotas. El sábado 19 de octubre en el Caribe Royal Orlando, en Orlando, Estados Unidos, Bakram Murtasaliev de Rusia se enfrentará a Tim Tszyu de Australia por el título mundial FIB en una pelea de 12 asaltos de peso super welter. El campeón ruso de 31 años llega invicto con 22 victorias y 16 knockouts, mientras que el retador australiano de 29 años llega con 24 victorias y una derrota, que fue ante Sebastián Fundora. Las siguientes 3 peleas son de la cartelera de Junto Nakatani. Se llevarán a cabo el lunes 14 de octubre en el Ariake Arena en Tokio, Japón. Anthony Princesa Olascuaga de Estados Unidos se enfrentará a Jonathan Bomba González de Puerto Rico por el título mundial OMB en una pelea de 12 asaltos de peso mosca. El campeón estadounidense de 25 años llega con récord de 7 victorias, una derrota, mientras que el retador boricua de 33 años llega con 28 victorias y 3 derrotas, además de un empate. Kosei Tanaka de Japón se enfrentará a Fumelele Kafu de Sudáfrica por el título mundial OMB, en una pelea de 12 asaltos de peso super mosca. El japonés llega con récord de 20 victorias, una derrota, mientras que el sudafricano llega invicto con 10 victorias y 4 empates. En el evento principal de la cartelera del 14 de octubre, el tricampeón Junto Nakatani se enfrentará a Tassana Salapat por el título mundial CMB en una pelea de 12 asaltos de peso gallo. El campeón japonés de 26 años llega invicto y es la nueva sensación en Japón, con 28 victorias y 21 knockouts, mientras que el retador tailandés de 30 años es un ídolo en su país. Llega con un récord de 76 victorias, 53 knockouts y solo una derrota, que fue en Japón. Las siguientes 4 peleas son de campeonato mundial de la cartelera de Takuma Inoue. Se llevarán a cabo el domingo 13 de octubre en el Ariake Arena en Tokio, Japón. Seigo Yuri Akui de Japón se enfrentará contra Tananchai Charunfak de Tailandia por el título Mosca AMB en una pelea de 12 asaltos. Seigo llega con 20 victorias y 2 derrotas, mientras que el tailandés llega con 25 victorias y una derrota. Sokichi Iwata de Japón se enfrentará a Jairo Noriega de España por el título Mini Mosca OMB. El japonés llega con récord de 13 victorias y una derrota, mientras que el español llega invicto con 14 victorias. Kenshiro, The Amazing Boy Terashi de Japón, se enfrentará al nicaragüense Christopher El Látigo Rosales
por el título vacante mundial CMB en una pelea de 12 asaltos de peso mosca. Kenshiro, de 32 años, llega con récord de 23 victorias, con una derrota, mientras que el de Nicaragua, de 30 años, llega con 37 victorias y 6 derrotas. En duelo de japoneses, Takuma Inoue se enfrentará a Seiya Tsutsumi por el título mundial AMB regular, en una pelea de 12 asaltos de peso gallo. El hermano menor del monstruo Inoue, Takuma, de 28 años, llega con récord de 20 victorias, con una derrota, mientras que Seiya, de 28 años, llega invicto con 11 victorias y 2 empates. El sábado 12 de octubre en Tokoname, Japón, Sivenati, Special One, Nonshinga de Sudáfrica, se enfrentará a Masamichi Yabuki de Japón por el título mundial FIB, en una pelea de 12 asaltos de peso mini mosca. El sudafricano, de 25 años, llega con récord de 13 victorias y una derrota, mientras que el japonés, de 32 años, llega con 16 victorias, con 15 knockouts y 4 derrotas. Las siguientes 6 peleas son de la cartelera de Beterbiev Bivol. Se llevarán a cabo el sábado 12 de octubre en el Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita. En duelo de británicos, Ben The Surgeon Whittaker se enfrentará a Liam Cannonball Cameron en una pelea de 10 asaltos de peso semipesado. El medallista olímpico del 2020, Whittaker, de 27 años, llega invicto, con 8 victorias y 5 knockouts, mientras que Cameron, de 33 años, llega con récord de 23 victorias y 6 derrotas. La australiana Sky Nicholson se enfrentará a la británica Raven Chapman por el título mundial CMB femenino en una pelea de 10 asaltos de peso pluma. Nicholson, de 29 años, llega invicta con 11 victorias, mientras que la británica, también invicta, llega con 9 victorias. Chris Eubank Jr. de Reino Unido se enfrentará a Kamil Szeremeta de Polonia por el título vacante mundial IBO, en una pelea de 12 asaltos de peso mediano. El británico, de 35 años, llega con marca de 33 victorias, con 3 derrotas, mientras que el polaco llega con 25 victorias, 2 derrotas y 2 empates. En duelo de británicos invictos, Fabio Wardley se enfrentará a Fraser Clark en una pelea de 12 asaltos de peso pesado. Es un duelo de revancha. En el primer combate empataron. Fabio, de 29 años, llega con 17 victorias con 16 knockouts, con una efectividad de knockouts del 94%, y además tiene un empate, mientras que Clark, de 33 años, llega con 8 victorias y un empate. Jai Opetaia, de Australia, se enfrentará al británico Jack Massey por los títulos mundiales FIB Eye the Ring, en una pelea de 12 asaltos de peso crucero. El campeón australiano, de 29 años, llega invicto con 25 victorias con 19 knockouts, mientras que Massey, de 31 años, llega con 22 victorias y 2 derrotas. La función principal de la cartelera y la pelea más esperada del año, duelo de campeones invictos rusos, Artur Beterbiev se enfrentará a Dmitry Bivol por los títulos mundiales CMB, OMB, FIB y AMB en una pelea de 12 asaltos de peso semipesado. El ganador será el primer campeón indiscutido de la historia de semipesado. En la era de los 4 organismos, Artur llega con 20 victorias con 100% de knockouts, mientras que Bivol llega con 23 victorias con 12 knockouts y una efectividad de knockouts del 52%. El miércoles 9 de octubre en Florida, el norteamericano Chris Colbert se enfrentará al mexicano Omar Salcido en una pelea de 10 asaltos en peso ligero. Colbert, de 27 años, llega con récord de 17 victorias con 2 derrotas, mientras que el mexicano, de 24 años, llega con 19 victorias con 13 knockouts y una derrota. El sábado 5 de octubre, en el M&S Bank Arena en Liverpool, Reino Unido, Nick Ball, de Gran Bretaña, se enfrentará a Ronnie Ríos de Estados Unidos por el título mundial AMB regular, en una pelea de 12 asaltos de peso pluma. El británico, de 27 años, llega invicto con 20 victorias, 11 knockouts y un empate, mientras que el estadounidense, de 34 años, llega con marca de 34 victorias y 4 derrotas. El sábado 5 de octubre, Omar Chávez y Misael Rodríguez pelearán en la Plaza de Toros de Pachuca, Hidalgo. El hijo de la leyenda llega con récord de 41 victorias con 8 derrotas,
mientras que Misael Rodríguez, campeón olímpico de bronce en 2016, llega invicto con 14 victorias. En la misma cartelera, el invicto Alan Picasso, con 29 victorias, se enfrentará a Diego Azabache, con récord de 19 victorias, con una derrota, será en categoría peso gallo. El viernes 4 de octubre en Sydney, Australia, Sanibek Alimkhanuly se enfrentará a Andrei Renegade Mikhailovich por los títulos mundiales OMB y FAB en una pelea de 12 asaltos de peso mediano. El campeón kazajo de 31 años llega invicto con 15 victorias con 10 knockouts, mientras que el retador de Nueva Zelanda, de 26 años también invicto, llega con 21 victorias con 13 knockouts.